El Manchester City, bajo la dirección de Pep Guardiola, prepara una oferta colosal de 135 millones de euros para hacerse con los servicios de Rodrigo este mismo verano. Esta cifra, de por sí monumental, no solo representa una operación económica de gran envergadura, sino también un punto de inflexión en el panorama futbolístico europeo. Lejos de interpretarse como una amenaza para el Real Madrid o como un motivo de inquietud para la afición, esta propuesta se presenta como la apertura de un escenario deportivo, económico y estructural que tiene el potencial de reforzar al club blanco de forma monumental y duradera. No estaríamos ante una simple venta, ni ante un traspaso destinado a rellenar los libros contables. Estaríamos ante una decisión estratégica, meditada, calculada y perfectamente alineada con la evolución del proyecto deportivo de la institución. Una operación que puede marcar un antes y un después en la forma en que el Real Madrid diseña, administra y proyecta su plantilla hacia el futuro. Nos encontramos ante un movimiento de mercado tan grande que muchos aficionados quizá todavía no lo han comprendido en su completa dimensión. Es normal, 135 millones por un futbolista querido, joven y talentoso no es una cifra que se procese con facilidad. Sin embargo, la directiva del Real Madrid lo analiza desde hace meses con absoluta tranquilidad, frialdad y visión a largo plazo. Sin precipitaciones, sin sentimientos descontrolados, sin impulsos emocionales. El club blanco no funciona según la sentimentalidad del momento, funciona según la lógica competitiva, económica y deportiva que ha permitido su éxito histórico. Rodrigo es, por supuesto, un jugador extraordinario. Tiene desborde, tiene velocidad, tiene gol y tiene valentía para aparecer en los momentos grandes. Nadie con criterio pretende restarle mérito alguno, nadie cuestiona su calidad, nadie ignora lo que ha aportado. Pero la realidad va más allá del talento individual y se adentra en los engranajes profundos del fútbol profesional. Porque el fútbol no es solamente talento, es equilibrio, jerarquía, roles definidos, evolución constante y adaptación a las exigencias tácticas que impone cada temporada. Y es precisamente ahí donde surge la pregunta clave. ¿Rodrigo se ha consolidado como una pieza genuinamente indispensable en el esquema actual, o su etapa en el Real Madrid ha alcanzado un punto natural en el que todas las partes pueden beneficiarse realmente? Esa es la cuestión que la directiva se plantea, lejos de sentimentalismos y lejos de presiones externas. Aquí no manda el nombre, no manda la nostalgia, no manda el marketing. Manda el rendimiento continuado. Manda la adaptabilidad al sistema. Manda la capacidad del club de construir un plantel poderoso, equilibrado y preparado para afrontar los desafíos actuales y futuros. Y desde esa perspectiva, la posible salida de Rodrigo no es una tragedia. No es una pérdida irreparable. No es un agujero emocional para la afición. Es simplemente la consecuencia lógica del avance deportivo del club, que exige nuevas soluciones, nuevas ideas, nuevas estructuras, nuevos protagonistas y nuevas jerarquías. Hay otro punto fundamental. Este movimiento no solo tiene consecuencias deportivas, sino también económicas y estructurales. Porque 135 millones no son solo dinero, son herramientas. Son capacidad para reconfigurar la plantilla con garantías. Son opciones para reforzar posiciones clave. Son una vía para rejuvenecer, equilibrar, mejorar y potenciar cada línea del equipo sin comprometer la estabilidad financiera. En un mercado donde las tendencias cambian constantemente y donde los clubes que sobreviven son los que anticipan el futuro, esta operación representa una oportunidad que sencillamente no se puede ignorar. Y aquí el Real Madrid vuelve a demostrar su grandeza. Demuestra que no vive de nombres, sino de proyectos. Que no se aferra a jugadores, sino a ideas. Que no mira hacia el pasado, sino hacia adelante, hacia la construcción de algo más grande, más sólido y más ambicioso. Si Rodrigo se va, no será un fracaso. Será parte de un plan. Será una pieza que permitió avanzar. Será un paso más hacia la consolidación del modelo deportivo que ha convertido al Real Madrid en la referencia indiscutible del fútbol mundial. Desde Manchester, Pep Guardiola no solo quiere a Rodrigo, lo observa, lo estudia, lo imagina dentro de un ecosistema táctico completamente distinto. Pep está convencido de que puede convertirlo en un futbolista todavía más completo, más asociativo, más participativo, más determinante. Y cuando un entrenador de su calibre posa la mirada sobre alguien con esa insistencia, cuando empieza a verbalizar en privado que su idea pasa por construir a su alrededor nuevas relaciones de juego, nuevas conexiones, nuevas maneras de interpretar los espacios, las repercusiones mediáticas se vuelven inevitables. No es un simple rumor, es un terremoto deportivo que sacude titulares, debates televisivos y columnas de opinión. Por eso, no sorprende que en Brasil la noticia haya detonado un revuelo gigantesco, de esos que trascienden al deporte y se convierten en conversación nacional.
Rodrigo no es percibido allá como un jugador más, sino como un activo emocional, un símbolo generacional, una promesa eterna que todavía no ha mostrado todo lo que muchos creen que puede alcanzar. Para una parte del público brasileño, abandonar la estructura tan rígida y jerárquica del Real Madrid podría significar una revitalización deportiva total, más protagonismo individual, más minutos, más libertad creativa, más margen para equivocarse y aprender, más evolución bajo la tutela de uno de los arquitectos del fútbol moderno. Pep Guardiola, en efecto, no solo desarrolla jugadores, los reconstruye, los reinventa, los obliga a pensar. Los lleva a lugares que nunca imaginaron, corrige defectos que parecían crónicos y potencia virtudes que el propio futbolista desconocía. Y Brasil es consciente de eso. Por eso la repercusión mediática no es solo emocional, es pragmática, basada en antecedentes contundentes. Si Guardiola logró elevar el techo futbolístico de tantos talentos, ¿por qué no podría hacerlo con Rodrigo? Pero desde el punto de vista del Real Madrid, lo verdaderamente importante no es el impacto mediático que pueda tener la operación en Brasil ni el proyecto individual que Guardiola tenga en mente. Lo prioritario para la institución es otra cosa: blindar su hegemonía, proteger su estructura económica y deportiva, y gestionar cada decisión pensando en el beneficio estratégico del club. Nadie en la directiva se deja arrastrar por la sentimentalidad del debate público. Todos entienden que una oferta de 135 millones de euros no se rechaza sin un análisis profundo, frío y matemáticamente calculado. Porque no hablamos solo de una cifra alta, hablamos de una cifra que puede transformar un proyecto a nivel global. Una cantidad que permite equilibrar salarios, acelerar planes previamente diseñados, impulsar fichajes estratégicos, reforzar posiciones clave, rejuvenecer la plantilla y construir un Real Madrid preparado no solo para competir, sino para dominar Europa durante los próximos 10 años. Una cifra que puede liberar recursos, abrir puertas y permitir operaciones que hoy parecen difíciles pero que mañana podrían marcar una época. Una parte de la afición, naturalmente, siente un apego emocional por Rodrigo, y eso es perfectamente entendible. Ha sido decisivo en noches que pasaron a la historia reciente del club, goles determinantes, apariciones inesperadas, personalidad en escenarios de máxima presión. Es un jugador que, en ciertos momentos, ha representado la magia del fútbol, esa chispa impredecible que convierte lo imposible en inevitable. Pero el Real Madrid no existe para vivir de recuerdos, por hermosos que sean. El Real Madrid existe para ganar. Vive de decisiones calculadas, de movimientos meditados, de renuncias necesarias que alimentan un proyecto sostenible. Por eso, si la directiva considera que la venta de Rodrigo forma parte de un plan mayor, de una estrategia cuidadosamente diseñada, entonces no se puede ver como una despedida triste, sino como una pieza más dentro de un engranaje que solo quienes están dentro pueden entender en toda su magnitud. Porque el Madrid siempre piensa a largo plazo. Porque el club no actúa movido por impulsos, sino por visión. Y si esta operación permite construir un equipo más fuerte, más competitivo, más profundo, entonces la salida de Rodrigo no sería una pérdida, sería el primer paso de algo aún más grande, algo que hoy se debate en despachos silenciosos, pero que mañana podría traducirse en títulos, en noches inolvidables, en leyenda. Lo que muchos aún no comprenden, o quizá prefieren ignorar, es que la salida de Rodrigo no sería simplemente un movimiento aislado, sino potencialmente la llave que desbloquee una cadena de operaciones que llevan meses, incluso años, gestándose en silencio. Su marcha podría activar negociaciones dormidas, operaciones complejas que se han ido madurando a la espera de una oportunidad perfecta. Y es ahí donde aparece su venta, como catalizador, como detonante, como ese engranaje que falta para que la maquinaria se ponga a funcionar de forma definitiva. Su salida, entendida desde una perspectiva estructural, permitiría no solo liberar una plaza en el sistema, sino abrir margen salarial, aumentar flexibilidad de plantilla y aportar liquidez para cerrar fichajes determinantes. Hablamos de futbolistas que podrían elevar el nivel competitivo inmediato del equipo, jugadores que no llegan para ser promesas sino realidades, perfiles tácticos que, bien encajados, potenciarían de forma sustancial cada línea del plantel. En el fútbol moderno, ganar no depende de tener 11 estrellas, sino de tener un ecosistema equilibrado, complementario y versátil. Cuando un futbolista deja de ser imprescindible, pero sigue manteniendo un valor altísimo en el mercado, se convierte automáticamente en un activo estratégico. No se trata de despreciarlo ni infravalorarlo, sino de reconocer que su aportación puede maximizarse más con su venta que con su permanencia. Y cuando un jugador puede convertirse en la pieza que activa un salto cualitativo del proyecto, la decisión correcta, por difícil que sea, es avanzar. El eco que esta noticia ha generado en Brasil demuestra que Rodrigo siempre ha tenido un aura especial, un magnetismo mediático y emocional que traspasa fronteras. Allí se le ve como una estrella, un ídolo en potencia, alguien destinado a cotas altísimas.
Pero ese impacto sentimental no debe condicionar los planes ni la visión estructural del Real Madrid. El club más grande del mundo no puede dejarse llevar por el ruido mediático, debe centrarse en lo que ocurre dentro, en lo tangible, en lo verificable, la dinámica del vestuario, el equilibrio de roles, la planificación deportiva y la visión a largo plazo del proyecto. Guardiola, desde la distancia y con su visión de entrenador obsesivo del detalle, cree que puede convertir a Rodrigo en un atacante de talla mundial. Tal vez tenga razón. Tal vez ese crecimiento esté almacenado en alguna versión futura del jugador. Pero la pregunta clave para el madridismo, para quienes piensan el proyecto con frialdad y perspectiva, es otra. ¿Esa evolución está ocurriendo aquí? ¿Está ocurriendo ahora mismo bajo la estructura actual del Real Madrid? ¿Está ocurriendo al ritmo que necesita un equipo que compite por todos los títulos cada temporada? Si la respuesta es negativa, y muchos dentro del club la sienten así, entonces la decisión más beneficiosa no es aferrarse emocionalmente, sino dar un paso estratégico, dejarlo marchar y, a cambio, obtener una cifra gigantesca que servirá de combustible para construir algo aún más grande. Por supuesto, muchos aficionados tendrán su corazón dividido ante esta posibilidad. Es lógico, es humano, es inherente al fútbol. Rodrigo ha dado momentos brillantes, ha tenido noches mágicas, ha marcado goles que aún viven en la memoria colectiva. Pero hay algo que nunca debe olvidarse: la directiva del Real Madrid no improvisa. Cada salida habilita una llegada. Cada venta abre una estructura. Cada operación forma parte de un plan mayor, silencioso, calculado, a menudo incomprendido desde fuera. Quienes ven los movimientos de forma individual, sin contexto, creen que son decisiones impulsivas. Quienes entienden la arquitectura deportiva, en cambio, saben que no existe una operación aislada, todo forma parte de un proyecto integral. Y si esta negociación termina cerrándose, si la venta de Rodrigo se concreta en cifras históricas, estaríamos ante una elección estratégica capaz de marcar no solo la próxima temporada, sino la próxima década deportiva del club. Esa es la grandeza del Real Madrid, su capacidad de anticiparse, de no vivir del pasado, de no detenerse por nostalgia, de seguir construyendo sin miedo al cambio. La historia blanca no se ha escrito acumulando recuerdos, sino tomando decisiones valientes y necesarias incluso cuando generan dudas, incluso cuando duelen. Y tal vez, solo tal vez, este sea uno de esos momentos. Porque el Madrid no mira lo que fue, mira lo que puede ser. Y ese futuro, para quien tenga la capacidad de verlo, podría empezar precisamente con esta operación.